Hey, ¿qué pasa, chicos? Hoy os traigo un vídeo súper interesante y es que vamos a hacer que la IA, la inteligencia artificial, transforme nuestros podcasts o de cualquier otro en texto. Así que vamos a ver cómo podemos transcribir podcasts directamente a texto con una herramienta increíble de inteligencia artificial. Así que venga, vamos allá. Bien, como te he comentado en la intro, lo que vamos a hacer ahora va a ser utilizar una plataforma que hay en internet que tiene un plan gratuito y luego una sección de pago. Yo lo que quiero sobre todo es que sepas que se puede hacer, que esto es viable, que es muy interesante y que además, si es tu caso, que tienes un podcast o quieres coger un contenido de un podcast directamente para transcribirlo a texto, esto es una herramienta bastante útil para poderlo hacer. ¿Que luego te funciona? Bueno, pues puedes coger dentro de los planes que ya tiene, echarle un vistazo a todas las características para ver cuál de ellos se ajusta a tu bolsillo. Bien, pues vamos a empezar. Lo que vamos a hacer va a ser ir a esta dirección que te voy a dejar también en la descripción del vídeo, donde está la sección de los enlaces, y luego lo que vamos a hacer va a ser lo siguiente. Primero, darnos de alta en la plataforma con un correo de Gmail. Así que nada, vamos a loguearnos o crear una cuenta nueva, iniciar sesión. Yo en este caso con Google. Aquí nos dice que si lo usamos para trabajar, para educación o para personal. Bueno, yo en este caso le voy a decir que personal. Después de esto ya vemos que dependiendo de lo que le hemos dicho nos recomienda un precio. En este caso nosotros le vamos a decir que queremos el de 0 euros. Aquí nos dice que si queremos compartir nuestros datos, a mí no me gusta esto, así que le doy aquí. Aquí en esta parte nos dice que si ya sabemos lo que queremos transcribir o si queremos que él nos ponga una transcripción de prueba, un vídeo de prueba o un podcast para ver las características. En este caso le vamos a decir que le voy a dar en esta opción y vamos a ver qué pasa. Pues antes de continuar, déjame que te hable del sponsor de este vídeo y es que no es ni más ni menos que casefan.com. Nuestra web de códigos por excelencia para poder comprar licencias de Office, ya sea para Mac o para Windows, o incluso licencias de Windows 10, Windows 11, a unos precios de risa. Como por ejemplo, no te pierdas la oferta que tiene del 62% cuando compres un pack de varios Office, porque puedes compartirlos con tus amigos, comprar un pack de estos y tener 2 licencias o 3 licencias. Yo te dejo en la descripción del vídeo lo que son los códigos y sobre todo el descuento, con un cupón de descuento que es MMV62 para los enlaces que tienes abajo en la descripción. Así que no te lo pierdas y comparte con tus amigos. Pero si queréis ver todas las ofertas y todo lo que me han hecho a mí de descuento, lo tenéis en la descripción del vídeo. No lo perdáis, que realmente merece la pena. Y dar las gracias a casefan.com por patrocinar este vídeo. Y ahora vamos a seguir. Bien, y llegado a este punto ya llegamos a esta ventana donde nos dice que arrastremos aquí nuestro podcast desde el ordenador o directamente arrastrar el archivo. Pero quiero hacer un inciso aquí y es que el tema de poder transcribir un podcast a texto, realmente estamos hablando de que debería de ser tu contenido, porque si utilizas contenidos de otros tienes que saber que esto pues infringe las políticas y los derechos de autor. Así que tendrás que tener mucho cuidado con este tipo de herramientas. Yo, antes de poder grabar el pequeño podcast que tengo aquí, que es un pequeño capitulito de prueba, muy corto la verdad, lo he hecho solo para poder realizar este vídeo. Realmente hay sitios y plataformas donde te puedes descargar los podcasts en MP3. Pero ojo, porque como es un sistema que no es muy legal, puedes encontrar malware y puedes encontrar muchos problemas. Entonces, bueno, yo he tirado como siempre de ChatGPT para que te indique cómo se pueden hacer toda esta clase de cosas que en estos vídeos no se pueden decir. Por lo cual, yo lo que te digo es que utilices el contenido original tuyo para poder transcribir tus capítulos y poder trabajar con ellos. Bien, en este caso yo tengo aquí un capítulo que lo vamos a arrastrar aquí. Nos está diciendo cuántos interlocutores tenemos, en este caso solo hablo yo, pero si fuera un podcast con 2 personas, esta herramienta es capaz de coger hasta varias personas en una entrevista, por lo cual es fantástico. Y como ves, él detecta el idioma y lo detecta todo. Como vemos adicionalmente, nos sale esta ventana en el cual podemos ver que también, si queremos, nos puede fabricar hasta un vídeo
solo con el audio, con un avatar y todo. Como vemos, esta herramienta es muy completa. Podemos añadir un montón de opciones, pero no es el caso para este vídeo. Como veis, esta herramienta es capaz de hacer un montón de cosas, la cual yo de momento lo voy a saltar. Porque lo que quiero es solamente sacar y transcribir el texto de un podcast. Entonces lo voy a sacar de aquí. Aquí tenemos la transcripción para poder copiarla y poder utilizarla a nuestro antojo. En este caso era un capítulo de prueba muy chiquitito, pero realmente, como ves, lo podemos realizar con el tiempo que queramos. Tenemos una serie de horas, en este caso es 1 hora al mes para la versión gratuita, pero te recomiendo que pases a lo que es la página web oficial de aquí y veas en la sección de precios lo que es capaz de hacer un pack y otro pack. Como ves, esto para una cosa rápida y gratis está bastante bien, y la verdad es que te puede valer para poder realizar un montón de tareas interesantes. Pero bueno, si quieres saber algo más, pues ya lo sabes, dímelo en los comentarios y podemos hacer otro vídeo superior. Así que venga. Y ahora... Pero ¿no te has suscrito todavía? Venga, pincha en la cara del tío feo este de aquí y te dejo una lista de reproducción y además un vídeo que es muy interesante. No te lo pierdas, amigo. Hasta luego.